Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? El día de hoy vamos a ver el tema de titulación potenciométrica ácido-base. ¿Cuál es el fundamento de esta titulación? Bueno, la titulación potenciométrica se realiza cuando no es posible la detección de un punto final de una valoración empleando un indicador visual, como por ejemplo en el caso de ácido-base, lo común es utilizar el indicador fenoftaleína. Sin embargo, también se puede utilizar un potenciómetro para detectar el punto final en la valoración. Se considera uno de los métodos más exactos porque el potencial sigue el cambio real de la actividad y el punto final coincide directamente con el punto de equivalencia en la titulación. El método de titulación potenciométrica tipo ácido-base se fundamenta en que los iones hidrógenos presentes en una muestra como resultado de la disociación o hidrólisis de solutos van a ser neutralizados mediante la titulación con un álcali o denominado base estándar. El proceso consiste en la medición y el registro del potencial de la celda, ya sea en milivoltios o en pH. ¿Cuáles son las etapas de la titulación en el caso de una titulación potenciométrica? Pues bien, la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte, que es por lo general la titulación más común, se va a caracterizar por tres etapas importantes. En la primera, los iones hidróneo, que es el hidrógeno en forma positiva, iónica, están en mayor cantidad que los iones hidroxilo, o los grupos hidróxidos antes del punto de equivalencia. Posteriormente, en la segunda etapa, los iones hidróneos y los iones hidroxilo o hidróxidos se encuentran exactamente en misma concentración. Esto es, o se nota porque llegamos al punto de equivalencia de la titulación. Finalmente, si se sigue añadiendo base, entonces va a llegar un punto en el que los iones hidróxido o hidroxilo van a estar en exceso, es decir, que van a estar en mayor cantidad que los grupos eh, hidrógeno o hidróneo. Entonces, estas serían las tres etapas de la titulación. Vamos a ver, esta gráfica se le llama curva de titulación. En esta gráfica, el eje X va a representar a los mililitros añadidos, en este caso de la base, que suele ser el hidróxido de sodio de una concentración conocida, mientras que en el eje Y vamos a tener el pH o la variación de pH conforme vamos añadiendo justamente los mililitros de base al hidróxido de sodio. Una curva de titulación tiene tres o consta de tres secciones. La primera se le llama zona tampón, que es cuando estamos en la región ácida. La segunda es la zona de Vire. Y la tercera es de nuevo una zona tampón, pero ahora con un pH básico. ¿Qué sucede? Cuando uno realiza la experimentación que ustedes van a realizar en su caso con una práctica virtual en una simulación, en este caso, cuando yo voy comenzando, tengo ácido clorhídrico por lo general de concentración conocida, se suele utilizar 0.1 molar, e hidróxido de sodio de la misma concentración, 0.1 molar. Entonces lo que voy a hacer es que conforme tengo mi vaso o mi matraz con ácido clorhídrico, voy a añadir porciones conocidas de hidróxido de sodio. Conforme yo vaya añadiendo, sin dejar de agitar, voy a observar que el pH va a ir aumentando hacia la zona básica. Vamos a observar que hay una zona o una parte en la que sin importar cuántos mililitros le añada, el cambio de pH no es muy drástico. Sin embargo, cuando lleguemos al punto de equivalencia, vamos a observar que los cambios de pH, conforme añadimos mililitros de hidróxido, comienzan a ser muy repentinos y muy drásticos. Esto significa que estamos por llegar al punto de equivalencia, que como mencioné en la diapositiva anterior, es cuando tengo la misma cantidad de iones hidroxilo
o hidróxidos y la misma cantidad de iones hidronio o hidrógenos en forma de iones. Una vez que pasa el punto de equivalencia, volvemos a llegar a la zona tampón, que es que se le sigue añadiendo hidróxido de sodio, ya estamos en la zona básica de nuestro pH y ya no presenta un cambio drástico de potencial de hidrógeno o de pH, encontrándonos en la zona básica justamente de pH. ¿Qué equipo se utiliza en el caso de una titulación potenciométrica? Pues bueno, se utiliza un potenciómetro o medidor de pH, que para empezar es importante denotar que requiere de manera obligatoria una calibración. Esta se hace en 1, 2 o 3 puntos, es decir, a 3 pHs distintos para obtener resultados precisos. Algunos medidores pueden ser calibrados en un solo punto, pero se suele recomendar por lo menos 2 puntos, un pH ácido y un pH básico para poder calibrar. La calibración analógica se realiza mediante el uso de un destornillador pequeño, donde vamos a ajustar la lectura que coincida con el valor de la solución calibradora. La calibración digital simplemente se hace pulsando botones arriba y abajo hasta que la lectura coincida con el valor de la solución calibradora. Un medidor de pH digital puede tener también una calibración analógica. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer en una calibración de un potenciómetro? Tomamos una solución por lo general ácida de pH conocido. Estas soluciones se les llama amortiguadoras. Y los pHs que se suelen utilizar son pH 4, pH 7 y pH 10. Entonces, se sumerge la solución de pH 4 en el electrodo, se sumerge el electrodo en la solución de pH 4 y debemos asegurarnos que nos marque en el potenciómetro justamente pH 4 exactamente. Si no marca el pH 4, hay algunas flechas donde se puede calibrar para que quede pH 4. Se enjuaga siempre con agua destilada y se coloca entonces la solución de pH 7, ajustando de nuevo. Siempre es importante que, como el uso de todos los electrones, siempre hay que limpiar los electrodos de manera muy delicada con agua destilada antes de cualquier medición. Entonces, una vez que se mide con pH 4 y que se ajusta el pH a pH 4, se hace lo mismo a pH 7 y finalmente se hace lo mismo a pH 10, enjuagando perfectamente el electrodo de pH entre cada una de las mediciones. Hay un video que vimos en la clase anterior donde observamos cómo funciona o cómo es que mide el pH un electrodo de un potenciómetro para medir pH. Una vez que se calibra en estos 3 puntos, o sea, a estos 3 pHs distintos, entonces ya se puede hacer la medición de cualquier solución y entonces podemos saber que este resultado de pH es un resultado confiable. Si no se tienen 3 soluciones, se puede calibrar con solo una, pero lo recomendable es que mínimo se calibre con 2 soluciones de pH conocido, es decir, pH con solución amortiguadora, generalmente pH 4 y pH 10. ¿Qué cálculos se utilizan en el caso de una titulación potenciométrica? Se puede utilizar el análisis dimensional para determinar la concentración de algún analito utilizando la titulación potenciométrica. Se puede utilizar la conocida fórmula de Bisi y podemos determinar el pH mediante el logaritmo de la concentración de los iones hidróneo. Eso sería todo en el caso de la titulación potenciométrica y hay que realizar la actividad que nos indican en la plataforma de Classroom. Muchas gracias.